Hola, saludos. Soy Esther Victoria Miliani y por medio de este video quiero compartir con ustedes la palabra rema que Dios nos ha entregado para este 2026 y que me ha entregado a mi vida personal. La palabra de Dios dice en Hechos 2 que ellos estaban unidos en el poder del Espíritu Santo. Y el versículo clave aquí es el versículo 2. Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Quiero que lo diga conmigo, de repente. Dios puso en mi corazón estas dos palabras, de repente, para este 2026. Esos de repente de Dios cuando son esas intervenciones inesperadas, sobrenaturales y divinas. Todo comenzó en un video que si usted quiere ahondar un poquitico acerca de esto, que grabé en la ciudad de Andalucía, en Valle del Cauca, en un retiro que estaba con una congregación, Cristo es el Rey, en Andalucía, y en medio de ese retiro, del mover del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace, vimos cómo en cada intervención donde se enseñaba quién era el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y cuando nosotros entrábamos a adorar y a ministrar, en cada intervención Dios intervenía, o en cada espacio Dios intervenía de manera sobrenatural e inesperada. ¿Qué es un de repente? Un de repente es esa intervención divina, inesperada, poderosa, sobrenatural. Son esos movimientos repentinos en donde en esa intervención inesperada de pronto nosotros tenemos un curso, tenemos una dirección y lo que sucede es un cambio de dirección. En ese cambio de dirección se redirige y literalmente el que toma el control es el Espíritu Santo y el que interviene y dirige lo que pasa de allí en adelante. ¿Qué sucedió con la iglesia primitiva? Ellos estaban orando en el poder del común acuerdo y de repente el Espíritu Santo vino como un viento recio y empezaron a hablar diferentes géneros de lenguas. Esa intervención sobrenatural y divina dio comienzo a algo que se llama el Pentecostés y es el derramamiento del Espíritu Santo, en donde las intervenciones sobrenaturales de Dios se dan y se redireccionan, y los discípulos y quienes estaban reunidos en ese lugar no solamente hablaron en nuevas lenguas, sino que sus vidas fueron redireccionadas al propósito de Dios. La palabra de repente es cuando vienen esas intervenciones sobrenaturales y divinas que en esta temporada son muy necesarias para algo que Dios también está haciendo, y es que nos está alineando. La palabra alineamiento viene de la palabra en Efesios capítulo 4, catartismos, que es cuando un hueso está fuera de su lugar, es una de las definiciones, y cuando encaja en su lugar, inmediatamente en esos de repente, en ese encajar el hueso, cada hueso es reintegrado, por así decirlo, a su lugar original. Yo compartí con un grupo a este respecto porque este hombro que ustedes ven acá, he tenido varias afecciones en donde el hombro se ha salido de su lugar, tuve hasta una intervención quirúrgica y me sucedió en algún momento que de tanto que se me salía el hombro en esa afección que tenía, aprendí a ubicarlo, pero ya llegó un momento en donde había perdido el líquido y se caía tanto el hueso en donde no encajaba. Y hubo un momento en donde hasta me llevaron donde un sobandero, me llevaron a ver si me lo podían encajar el médico. Y cuando me iban a intervenir, que yo estaba medio sedada y dormida, el solo hecho de levantarme para cuando me llamaron a la cirugía hizo que el hueso se encajara. Yo creo firmemente que en estos de repente de Dios va a permitir que ese alineamiento divino, en donde Dios está interviniendo de manera sobrenatural, ubicándonos también a cada uno de nosotros en el lugar correcto, con las personas correctas, dentro del propósito correcto, haciendo lo correcto, con la motivación correcta, en el momento correcto. Entonces, si el de repente de Dios es ese redireccionamiento de Dios, la palabra clave que estuvimos compartiendo es ser flexibles. Si de pronto yo tengo un formato, tengo algo preestablecido y Dios cambia los planes o de repente sucede algo, necesito tener la flexibilidad
para poder hacer ese cambio. La palabra redireccionar, que también está conectada con esos de repente, lo meditamos dentro de lo que sucede con la nación de Israel, porque también este tiempo Dios nos ha tenido, nos viene preparando en un sentir de búsqueda de corazón, de arrepentimiento, de sanar, de hacer algo profundo en nuestros corazones. Y ese arrepentimiento al cual Dios nos está llevando a muchos, sanando, limpiando, arreglando la casa. La palabra arrepentimiento en el hebreo es la palabra teshuvah, que quiere decir cambiar de dirección. Entonces, si yo de pronto voy hacia esta dirección, teshuvah es que necesito cambiar de dirección, no puedo seguir como estoy yendo hasta este momento. Entonces, si conectamos esto a lo de repente de Dios, y de pronto yo voy en una dirección que no es, y Dios me quiere redireccionar, de repente cuando se tiene que hacer un cambio en su GPS o en la ruta que piensa que debe llevar, en el teshuvah es un arrepentimiento de decir, no voy a seguir en esta dirección, sino quiero redireccionarme a ese plan, a ese propósito de Dios. En esos de repente de Dios, la palabra teshuvah, que quiere decir no remordimiento, sino arrepentimiento, es decir, para donde voy no es. Pero si Dios en ese de repente cambia la dirección, estoy dispuesto a hacerlo. Cosas importantes y 3 puntos que quiero dejar en su corazón. Primero, el de repente de Dios es una intervención inesperada, divina y poderosa. Segundo, que el de repente de Dios es un cambio de planes. Nos cambian el plan, nos cambian la dirección, nos cambian la ruta. Y eso quiere decir salirme de mi comodidad. Y por eso los de repente van a mi comodidad. Tercero, en los de repente de Dios y lo que sucedió con los discípulos cuando estaban unidos y el Espíritu Santo vino de repente, es cuando lo imposible se hace posible y los obstáculos son quitados en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios toma el control. Hechos de los Apóstoles es un libro que ha sido conocido. Nosotros en nuestras Biblias tradicionales lo llamamos Hechos de los Apóstoles porque aparece allí. Pero algunos traducen el libro de Hechos como los Hechos del Espíritu Santo en la Iglesia Apostólica. Ese de repente de Dios que vino en Hechos capítulo 2 se repite mucho en el libro de Hechos, pero el enfoque principal es cuando el Espíritu Santo toma el control. Y la dimensión y la intervención del Espíritu Santo nos dirige y nos redirige al propósito de Dios y nos encamina hacia lo que es su voluntad. Entonces les quiero invitar por medio de esta canción, si la quieren escuchar y unirse a nosotros en este sentir, que así como los discípulos estaban unidos en un solo sentir y en esa unidad y en esa rendición total, estaban buscando a Dios, que este 2026 Dios intervenga en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro llamado, en nuestra asignación, en los lugares donde Dios nos ha llevado, hacia donde nos va a llevar, y podamos juntos ver esas intervenciones sobrenaturales, divinas, y lo que es imposible sea posible. Dios les bendiga.